Hola a todos, bienvenidos a la lección número 2 del curso Esperanto Fácil. Mi nombre es Isaac. En esta lección hablaremos de el verbo en infinitivo, las palabras derivadas parte 1, los afijos parte 1 y el verbo esti. Comenzaremos resolviendo el ejercicio anterior. Si aún no lo han hecho, detengan el video e intenten completarlo primero. En primer lugar tenemos el dolor grande. El artículo definido siempre es la, por lo tanto el o la se traduce como la. Dolor se dice doloro y grande se dice granda. En esta oración el dolor es el sustantivo y el adjetivo es grande. Aunque el orden del sustantivo y el adjetivo es libre, a partir de ahora usaremos este orden, ya que a mi parecer suena mejor por cuanto el artículo y el adjetivo tienen la misma terminación. El libro simple pasa a ser la simpla libro. La mano grande se dice la granda mano. Aquí podemos ver que a pesar de que la mano termina en o, también utiliza el artículo femenino en español. La persona alta se dice la alta persona o la persona alta. El elefante grande sería la granda elefanto. El momento simple, la simpla momento, la granda foto y la alta parto. Ahora veremos el verbo en infinitivo. En español, los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Los verbos en infinitivo son los verbos que no están en ningún tiempo verbal. En Esperanto, los verbos terminan en i. Los siguientes verbos son muy parecidos al español. Cambia la terminación ar, ir por i. Por lo tanto, tenemos que pensar se dice pensi, vivir se dice vivi. La V pequeña en Esperanto es igual que en inglés, más vibrante. Amar se dice ami, saltar salti y sentir se dice senti. Como podemos ver, solo cambia la terminación, no la raíz. Continuamos con las palabras derivadas. Hasta ahora hemos visto tres tipos de terminación: la O del sustantivo, la A del adjetivo y la I del verbo. En Esperanto, las terminaciones de las palabras se intercambian para formar otras palabras. Aquí podemos ver que la palabra está compuesta por una raíz y una terminación. Por ejemplo, dolor sería la raíz y dependiendo de la terminación le damos el significado. Aquí tenemos, por ejemplo, la raíz dolor. Con la O del sustantivo se traduciría como dolor. Con la A del adjetivo se traduciría como doloroso o dolorosa. Recuerden que en español los adjetivos sí varían en género, en Esperanto no. Y con la I del verbo se traduciría como doler. De igual manera, con la O, vivo significa vida, viva significa vivo o viva, y vivi significa vivir. Amo se dice amor, ama no tiene una traducción directa en español, por lo que se usa una preposición para adjetivarlo. Y ami significa amar. Aquí podemos ver que en español existen algunas reglas para adjetivar. Sin embargo, no hay forma de predecir cuál se usa y hay que aprenderlas de memoria. En cambio, en Esperanto hay una sola regla y es cambiando la terminación por la A.
y como todas las reglas del Esperanto no hay excepciones. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para fin y flor se le agrega a y l, dolor cambia a doloroso o dolorosa, metal tiene dos formas, una de ellas con ayuda de preposición. En el caso de plástico, por ejemplo, la palabra no cambia. La mayoría de las palabras del inglés funcionan de esta manera. Es igual el sustantivo y el adjetivo. Por lo tanto, en inglés es muy importante el orden de las palabras, ya que dependiendo del orden es que se le da el significado. También en español hay palabras que al adjetivarse cambia la raíz. Por ejemplo, hierro cambia a ferroso, casa cambia a doméstico, corazón cambia a cardíaco. Aquí veremos más ejemplos. Mientras que en Esperanto solo cambia la última vocal, en español las palabras varían a tal punto de que no sabemos que esas palabras están relacionadas. Tenemos que penso se dice pensamiento, pensa no tiene un equivalente en español y usamos la preposición de, y pensi es pensar. Otro ejemplo, sento se dice sentido, senta sería sensorial y senti es sentir. Fino se dice fin, fina se dice final y fini es finalizar. Continuamos con los afijos primera parte. En Esperanto se utilizan prefijos y sufijos para cambiar el significado de la raíz. Para cambiar un sustantivo masculino a uno femenino se utiliza el sufijo in. Tenemos las siguientes palabras: padre se dice patro, hermano se dice frato, amigo, amico, hijo se dice filo. El sufijo in se debe agregar justo antes de la terminación o. Se llama sufijo porque va al final de la raíz. De esta manera se forma el femenino de cada palabra. Madre se dice patrino, hermana se dice fratino, amiga se dice amiquino y filino se diría hija. Aquí podemos ver que en español existe la regla que para formar algunos femeninos se cambia la O por la A, pero existen excepciones, como en el caso de madre. En Esperanto nunca hay excepciones. Es importante resaltar que aunque en la clase anterior se decía que no existía lo masculino o lo femenino, se refería al género gramatical. En este caso, estas palabras sí tienen un género natural masculino y femenino, pero tanto el artículo como el adjetivo son igual para estos géneros. Es decir, si decimos la frato alta o la fratino alta, solo varía el sustantivo, mientras que en español varía el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Para indicar el antónimo de las palabras se usa el prefijo mal. Sirve tanto para sustantivos como adjetivos y verbos. Tenemos que malgranda significa lo contrario de grande. En español se traduce como pequeño o pequeña, dependiendo del género en español. Malami es lo contrario de amar. En español sería odiar. Y malamico sería lo contrario de amigo. Por lo tanto, en español se diría enemigo. Al contrario que el sufijo, el prefijo va antes de la raíz. En español existe un prefijo con la misma función, des, pero no se usa en todas las palabras. Por ejemplo, destapar es lo contrario de tapar, o despeinar lo contrario de peinar, pero no siempre se utiliza, como en el caso de amar y odiar. En Esperanto siempre se utiliza el prefijo mal.
Continuamos con el verbo esti. El verbo esti significa ser o estar. Para el tiempo presente se cambia la terminación i por as. Aquí tenemos algunos ejemplos. La frato, estás alta. La elefanto, estás granda. La amiquino, estás mal alta. La amo, estás mal simpla. Que en español sería: el hermano es alto, el elefante es grande, la amiga es baja de estatura y el amor es complicado. Aquí podemos observar otro ejemplo donde encontramos dos adjetivos. Uno está junto al sustantivo, que sería un adjetivo atributivo, y el otro después del verbo, que sería un adjetivo predicativo. En español el adjetivo puede cambiar si es atributivo o predicativo. En este ejemplo vemos que gran es diferente de grande. En alemán casi siempre es diferente el adjetivo cuando es atributivo o predicativo. En esperanto siempre es igual para ambos. Tenemos el resumen gramatical de la clase. Los verbos en infinitivo terminan en i. Cambiando la terminación de la palabra se modifica el significado. El sufijo in cambia el masculino por el femenino. El prefijo mal forma el antónimo de la palabra. El verbo ser y estar es esti. En el presente, los verbos cambian la terminación i por as. En el resumen del vocabulario tenemos solo algunas palabras nuevas, pero con lo aprendido hoy podemos multiplicar por 5 todo ese vocabulario, ya que sea intercambiando las terminaciones o agregando sufijos o prefijos, podemos formar muchas otras palabras. Finalmente, los ejercicios de la clase. Deben traducir del español al esperanto y nuevamente en la siguiente clase daremos las respuestas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.